Yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, creo que lo van a colocar allí en el... Mire que es un versículo que nadie lo quiere leer, ¿oye? Y ya le voy a explicar por qué nadie lo quiere leer. Nosotros no acostumbramos a leer este tipo de versículos. Si fueran los hijos míos hace rato hubiesen leído esto. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10, dice de la manera siguiente: había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeres y extendieres mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. En cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios: bendíceme y dame un territorio muy grande, ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Dios le concedió su petición y Jabes llegó a ser más importante que sus hermanos. Un pasaje bien interesante, porque aparece entre las genealogías. Y para nosotros los hispanos leer genealogía es un dolor de cabeza. Eso que Pedro, hijo del tío, que el abuelo, que no sé qué más, que el otro, que Jabes, aquel, nosotros no leemos mucho la genealogía, las pasamos por alto. Pero es bien interesante que este pasaje aparezca en el medio de dos genealogías, como resaltando el hecho que cuando usted venga leyendo, consígase este pasaje. Y hay algo importante que Dios nos quiere hablar, porque si no, no estuviese allí en ese lugar. Ahora, quiero hablar de este hombre Jabes, que no aparece mucho en la Biblia, aparecen dos personas nada más con ese nombre: Jabes de Galaad y este Jabes, que se ha hecho famoso porque en muchos lugares hay libros, historias, películas sobre la vida de Jabes. Jabes estaba en una época bien compleja y bien difícil. El contexto donde estaba ocurriendo este pasaje era que Israel estaba en una época de guerra. Y en época de guerras hay caos, hay dificultad, hay escasez, hay soledad, hay tristeza. No hay tiempo para los estudios, no hay tiempo para vacacionar, no hay tiempo para andar por allí comiendo, haciendo algunas cosas, porque estamos en guerra. Y cuando se está en guerra las situaciones son bien difíciles. Era la época del gobierno de los jueces. Y si usted ha estudiado la Biblia sabe que los jueces fue una de las peores épocas del pueblo de Israel. Porque bien dice allí que cada quien hacía como bien le parecía. Nosotros en Venezuela decimos que hacían como cada quien le daba la gana. Y así era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Se levantaban jueces, en el cual en aquella época se levantó una mujer también llamada Débora. Era una época de conquista. Ellos tenían que ir a buscar la tierra prometida de los cananitas que Dios les había prometido. Óigame, guerra, conquista, un gobierno desastroso, y además de eso era una época de sequía espiritual y decadencia. En medio de toda esa situación aparece este señor llamado Jabes. Ahora, ¿quién fue Jabes? Su nombre no es muy frecuente en la Biblia, como les dije anteriormente. Era de la tribu de Judá. Tenía su padre, tenía su madre, y no aparece el nombre de su madre, simplemente es un nombre desconocido. Pero el nombre de él tiene tres significados que son bien interesantes. Lo primero es que su nombre tiene un sentido positivo: abundar, magnitud. Pero lo segundo tiene un sentido negativo. Y dentro de ese sentido negativo, el nombre era considerado dentro del pueblo de Israel como una profecía de lo que el hombre iba a hacer o cuál era su trayectoria o a dónde iba a llegar. Nosotros no acostumbramos a ponerle a nuestros hijos
nombres que tengan un sentido profético más o menos de lo que podría ocurrir con su vida. Nosotros le ponemos los nombres más raros que puedan haber. Nosotros conseguimos por allá el nombre del tío, del abuelo con el primo y termina llamándose Julianinita. O nombres como Cruzabilly. Nosotros decimos, ¿y qué es ese nombre? No, esa es la combinación del abuelo con el tío y el hermano. No tenemos ese sentido. Pero cuando llegamos al Evangelio, por lo menos a mí, le coloqué los nombres a mis hijos que tenían un sentido. El menor se llama Agdías Josué, siervo de Dios conquistador. Le coloqué nombres de acuerdo a lo que ellos podrían llegar a alcanzar en la vida. Y ese era el sentido de que los israelitas le colocaban nombre a sus hijos. Ahora, lamentablemente a Jabes le colocaron un nombre que tenía otro significado. Su nombre significaba dolor. Lo primero, el que causa dolor. Socialmente Jabes llevaba la de perder, marcado desde la niñez. Imagínense, ahí va el que causa dolor. Y usted sabe que hoy en día se habla del bullying en las escuelas, pero nosotros en Venezuela le decimos el chalequeo. Y eso es normal desde pequeño. Uno le echa broma al otro, le dice, ¡epa, cabeza tabla! Y el otro le dice, ¡epa, cómo te va, cabeza camión! Y le colocamos. Y usted sabe que los niños tienen esa tendencia. Usted puede imaginar a Jabes creciendo marcado por el nombre que su mamá le había colocado desde pequeño, un nombre que le causó tristeza, un nombre que le causó problemas, socialmente llevaba todas las de perder. Seguramente para él era una especie de maldición que lo llamaran a cada momento Jabes. Cuando alguien decía Jabes, él se escondía. Ese no es conmigo, yo no me llamo así de esa manera. Seguramente creció con mucha culpabilidad. Es probable que su mamá lo haya responsabilizado del dolor que le causó al momento de nacer. Si fue el dolor en el momento de nacer, probablemente haya sido un parto difícil, complicado. A lo mejor no estaba el padre, era una situación allí bien compleja. Pero puede ser que también haya sido en dolor. Estaba en un tiempo de guerra y nacer un muchacho en una época de guerra, en una época de dificultad, debe ser bien problemático tener un hijo bajo esas condiciones y en ese tiempo. Y eso fue lo que más o menos le pasó entonces a Jabes. El segundo significado de su nombre es seco. Nos da a entender debilidad. Probablemente Jabes no era bueno, no era hábil para las cosas. Tenía allí un sentido de que no podía alcanzar nada. Era estéril en todo lo que él podía haber alcanzado en la vida. No tenía fuerza suficiente para emprender proyectos. Y su tercer significado, el que produce tristeza. Producir tristeza. Imagínese que usted crezca en una familia donde cada momento, a cada instante le recuerden que usted causa dolor, que usted causa tristeza. Debe haber sido para él bien problemático, el incomprendido. Probablemente era la oveja negra de la familia. Nadie le quería por sus características, por su forma, por su manera de ser. Pero ¿en qué momento Jabes se dio cuenta de que eso ya no podía seguir siendo así? Jabes fue muy hábil, muy inteligente, a pesar de todas las cosas que estaba viviendo. En un momento determinado, dice allí la Biblia, que oró al Dios de Israel. Al único que nos puede ayudar en medio de dificultades, de problemas, de situaciones difíciles. Yo no sé quién le enseñó a Jabes que el Dios de Israel era el Dios que le podía ayudar, pero en un momento dado clamó a Dios. Y en su clamor le pidió 4 cosas a Dios. Y bien interesante las 4 cosas que él pidió. Algunos aquí quizás tienen muchos años en la congregación y han escuchado todo tipo de mensajes. Pero cuando uno se determina a cambiar en la vida, cuando uno toma la decisión de dejar de ser la oveja negra, cuando uno toma la decisión de no seguir llorando, gimiendo, maldiciendo por causa de las cosas que le han sucedido en la vida, entonces es cuando nuestras situaciones pueden cambiar. Lo primero que pidió Jabes, oh, si me dieras bendición.
Oh, si me dieras bendición. ¿A quién clama usted para que Dios le bendiga? Si Jabes fue bien inteligente y clamó a Dios, se consideraba un ingrediente esencial dentro del pueblo de Israel para una persona ser bendecida, que la gracia de Dios estuviera sobre él y que hubiera riquezas en su vida. Y estoy hablando de riquezas materiales. Por eso Jabes pidió, oh, si me dieras bendición. Y estaba creyendo que Dios le podía dar bendición hasta que sobreabunde. Una vida exitosa y satisfactoria depende de la gracia de Dios. Si no hay gracia de Dios en nuestras vidas, olvídalo. Podremos tener todo el dinero que podamos tener. Todos los que vienen a este país, a esta nación, saben que es una nación bendecida. Pero la bendición no puede ser solamente material. La bendición tiene que ver con lo espiritual. Si Dios está en mi vida, si Él está conmigo, entonces puedo vivir una vida plena, gozosa, alegre, de bendición. Una vida diferente. No centrada solamente sobre el dinero. Porque el dinero pasa. Hoy lo tenemos, mañana no. Lo más importante es que esté la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y la bendición está en todos los aspectos de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo. La bendición está con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis estudios, con el lugar donde yo me encuentre. Por donde yo pase, por donde yo camine, tiene que haber bendición. Cuando yo camine por algún lugar, la gracia de Dios tiene que estar sobre mi vida. Por donde yo pase, tiene que haber bendición. Porque si la bendición de Dios está sobre mí, a donde yo camine, la gracia debe estar allí. Yo no puedo entender cómo muchos creyentes viven quejándose, viven llorando las situaciones. Óigame, Dios no nos trajo a este país para llorar. Nos trajo para bendecirnos. Nos trajo para levantarnos. Nos trajo para restaurarnos. Y nos trajo para bendecirnos, para hacer bendición para otros. Dios nos ha bendecido para bendecir. Y no se achicopale. Por las circunstancias, por las situaciones, son normales en la vida. Si no hubiese problemas, ¿qué cosas va a vencer? Algunos hermanos yo los escucho decir, yo soy más que vencedor. ¿Y no han podido vencer ni una gripe? Si usted es un más que vencedor, entonces camine como un vencedor, levántese como un vencedor, ande como un vencedor. La gente verá en usted la gracia del Señor, porque usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Y más habla de hiper. Lo máximo, que usted sea un hombre bendecido. Lo segundo que pidió Jabes allí es que Jabes era demasiado inteligente. Debe ser por todas las cosas que pasó. Dice, que ensanche mi territorio. Un pedazo de tierra. Estaba pidiendo mayor conocimiento, mayor amplitud. Y mire que si era vivo, porque el pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Y si yo pido territorio, ¿qué estoy pidiendo? Un lugar para mayor trabajo, un lugar para ser más productivo. Si usted probablemente en nuestros países, en nuestras naciones, algunos le pidieron, Señor, sácame de esta dificultad, sácame de este problema, llévame a una tierra amplia. Y algunos dijeron, voy a los Estados Unidos, voy al sueño americano. Y algunos se han quedado con sueños. Porque el sueño americano da sueño. Y bastante. Y entonces habló de ampliar un territorio, de fructificar. No nos quedemos con lo que tenemos. Pidámosle a Dios que nos dé más allá, que vayamos más allá del conocimiento de lo que tenemos, fructifiquemos más allá. Apenas ustedes están comenzando. Alguien podría decir, pastor, ya tenemos más de 20 y tantos de años. Epa, Dios está poniendo un vino nuevo, pero un vino nuevo con una mejor cosecha, porque entre la cosecha sea más vieja, mejor va a ser.
Los mejores vinos se cosechan. Se ponen allí por años. Y al pasar de los años, cuando sale ese vino, sale lo mejor de lo mejor de lo mejor. Así que si usted hoy está aquí y está llevando más palo que una gata ladrona, es posible que Dios lo esté añejando. Lo esté pasando por circunstancias, por situaciones, por problemas para formar el carácter para lo que usted va a hacer el día de mañana. En el momento no entendemos el por qué se metió el por qué me hicieron aquello, por qué pasó tal cosa, por qué no se dio en el momento, por qué me rechazaron, por qué me hicieron aquello, por qué me hicieron lo otro. ¡Epa! Dios está tratando tu carácter, Dios está tratando tu corazón, Dios está diciendo, tengo cosas grandes para ti. Pídeme y te daré las naciones por herencia. Así que Jabes estaba bien claro. A veces necesitamos un milagro para expandirnos. Venezuela está pasando quizás uno de sus momentos más complejos, pero ustedes lo han vivido también, no es nada extraño para lo que se está viviendo hoy en día. Y yo estoy creyendo que va a ocurrir un milagro en la nación, no sé cuándo, pero va a ocurrir. Porque cuando Dios tiene planes y tiene propósitos, aunque nosotros como seres humanos no lo entendamos, a su tiempo, a su momento, Dios hará lo que va a hacer. Y en un momento, en un instante, lo que parecía imposible, para Dios es posible. Lo que parecía que no iba a ocurrir, ocurre. La casa que estabas esperando que llegara de repente, llegó. El hijo que esperabas, que por años no habías podido tener, llegó. Porque Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y lo tercero que pidió Jabes, y si tu mano estuviera conmigo. Otras versiones dicen, si estuvieras conmigo. Y no creo que haya cosa más extraordinaria que Dios esté con nosotros. La mano de Dios aparece por lo menos 500 veces en la Biblia. Usted lee la vida de José y dice que Dios estaba con José. Pero mire el proceso difícil, complejo que pasó José. Tenía sueño. Llegó allá y le dijo a sus padres, he tenido un sueño. Que sus manojos se doblaban ante mí. Sus padres le dijeron, muchacho, ¿es que acaso nosotros nos vamos a postrar ante ti? Por esa causa sus hermanos comenzaron a tenerle envidia, rabia, y entre la primera ocasión lo tiraron en una cisterna, y eso porque uno de ellos lo defendió. Luego lo vendieron como esclavo, y cuando llegó allá a la casa de Potifar, una dama le echó a perder la vida. Llegó a la cárcel. Y yo me imagino a José allá en la cárcel diciendo, bueno, ¿y qué pasó con mi sueño? ¿Qué pasó con lo que yo veía? ¿Qué pasó con lo que tú me dijiste? ¿Qué pasó con aquello extraordinario? ¿Qué pasó con esa palabra profética? Han pasado años y nada ha ocurrido. Pero óigame, la mano de Dios estaba sobre José. A donde José llegaba, José prosperaba. A donde José llegaba, Dios lo bendecía. A donde José llegaba, la mano de Dios estaba con él. Así que a donde tú llegues, la gracia de Dios está contigo. A donde tú llegues, la mano de Dios está contigo. Y qué bueno pedir eso, que la mano de Dios esté con nosotros. Para los apóstoles, dice que extendieron su mano y se hicieron señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. ¿Cuántas cosas estamos esperando nosotros que ocurran en nuestras vidas? Probablemente tú has venido en esta mañana enfermo. Y la enfermedad puede ser física o puede ser emocional. Porque algunos están enfermos en sus emociones.
llenos de rabia, llenos de rencor. Pero el Dios que sana heridas emocionales y heridas físicas está en este lugar para bendecirte, para restaurarte, para decirte: te voy a levantar, te voy a llevar. Y lo cuarto que pidió Jabes: y me librares del mal para que no me dañe. Cada vez que Dios nos bendice, levantamos envidia. Levantamos gente que no sabe. Porque mucha gente mira el final, pero no mira el proceso. Y entonces algunos quieren el carro del pastor, la casa del pastor. Y algunos colegas a lo mejor pensarán: la iglesia del pastor. Pero nadie sabe el proceso el cual se vivió para llegar a donde ustedes están hoy. Yo vine hace años atrás, 2012, 2014 creo que fue, que estuvimos acá. No en esta congregación, sino en otro lugar. Y después de allí volví nuevamente y estaban en otro lugar. Es decir, que ustedes parecían judíos errantes. Andaban por ahí dicen por allí que del timbo al tambo, de pueblo en pueblo, pero por donde pasaron dejaron bendición. Hasta que Dios los trajo al lugar que Él quería traerlos. Hasta que Dios los trajo al lugar de la bendición. Hasta que Dios los trajo al lugar de la gracia. Óigame, y ayer les decía lo que Dios puso en mi corazón. Y hoy se los voy a repetir. Prepárense porque numerosas familias van a venir a este lugar. Prepárense porque familias enteras van a comenzar a llegar. Prepárense porque familias van a comenzar a entrar por esa puerta. Familias enteras, papá, mamá e hijos, van a venir para recibir la palabra, porque ya el arca está preparada, porque ya el sitio está preparado, ya tienen el lugar hecho, ya tienen el sitio hecho. Ahora Dios se va a encargar de traer. Oh, Shataramalamazahaloa. Oh, bendito tu nombre, Rey de Gloria. ¡Qué bueno eres tú! Óigame, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto para llegar a su destino. Y solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Pero ustedes no han llegado 2. Ni no pasaron 40 años. Pasaron unos cuantos años, pero ahora están en su tierra prometida, el lugar que Dios les dijo que les iba a entregar, el lugar que Dios les dijo que les iba a bendecir. Óigame, estoy seguro que por aquí pasaron hombres y mujeres de Dios y le dijeron al pastor: pastor, te voy a entregar una bendición grande, y aquí hoy la tienen, el cumplimiento de la palabra. Cuán agradecido tenemos que estar de Dios, porque cuando Él dice algo, lo cumple. Y Él nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a cuidar. Porque Dios no nos entrega algo para quitárnoslo, no. Lo que Él entrega permanece en el tiempo. Y tenemos que estar seguros de que Dios los trajo aquí. Y no para volver atrás, sino para seguir adelante. Y dice allí el pasaje más abajo: y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué le has pedido tú a Dios? Le otorgó Dios lo que pidió. Hay 3 tiempos que aparecen en la Biblia. Y algunos quizás no lo tomamos mucho. Está el tiempo Cronos, que es el tiempo cronológico de los años que cada uno de nosotros tenemos. El pastor, yo y Ali más o menos estamos ahí en las edades. En la mejor edad, en el mejor tiempo.
Luego está el tiempo Kairos, que es un tiempo específico dentro de lo cronológico. Y luego aparece uno que muchos no lo hablan, no lo toman en cuenta, y es el tiempo pleroma. Y el tiempo pleroma es el tiempo del cumplimiento. Francisco, pastor, estás en el tiempo del pleroma. Están en el tiempo del cumplimiento, iglesia. Están en el tiempo del cumplimiento. Sus ojos están viendo lo que otros no pudieron ver. Sus ojos están viendo lo que otros no quisieron creer. Y ustedes están viendo lo que Dios dijo y ahora ustedes lo disfrutan. ¿Cuánta gente quizás vino aquí y dijeron, este pastor está loco? No va a pasar nada. Vamos a fracasar. ¿Cómo yo voy a meter mis finanzas en un proyecto loco? ¿Y si yo meto mis finanzas en ese proyecto loco y no se da? Al que cree, todo le es posible. Y el pleroma es la plenitud del cumplimiento de la palabra de Dios. Aunque hay un cronos y hay un kairos, hay un tiempo de cumplimiento para todas las cosas. Y lo que Dios ha prometido, dice también la Escritura, que en el tiempo del cumplimiento nació el Redentor del mundo. Nació nuestro Señor Jesucristo. No fue cuando otros quisieron, es cuando Él dijo que iba a ocurrir. Así que el pleroma de Dios está presente en cada uno de ustedes. Y mire lo que ocurrió. Y dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. La oveja negra, el que causó dolor, el que causó tristeza, el que causó problemas en la familia, pero que un día se determinó a cambiar las circunstancias de su vida y finalmente llegó a ser el más importante de su familia. Quiero concluir con esto. Provengo de una familia clase media, baja y intermedia. Nos enseñaron desde muy pequeños a estudiar, a prepararnos, a capacitarnos, a formarnos. Mi abuelo era un ganadero o un hacendado, como le pueda decir, pero no sabía leer ni sabía escribir. La que sabía leer y escribir era mi abuela. Ellos me criaron, pero él siempre le inculcó a sus hijos, en este caso mi mamá, a que debían prepararse, capacitarse y formarse. Mi mamá estudió enfermería, estoy hablando de los años 60. Estudió en la Universidad de Carabobo, no tenía para la época licenciatura, sino que eso era como un curso. Y allá en Bárbula ella estudió. Me dejó con mis abuelos. Pero mis abuelos, cuando mi mamá regresó de sus estudios, no me entregaron a mi mamá y me dejaron en casa. Usted sabe cómo somos los abuelos. Hoy en día soy abuelo. Y mire, los nietos le meten la mano en el bolsillo a uno y sacan todo lo que consigan allí y uno no dice nada. Los hijos míos dicen, papá, a nosotros sí nos... pero a los nietos, puchichito, tome, dale. Y esos son los nietos. Y yo crecí bajo esa formación de abuelo con nieto. Pero mi abuelo siempre fue un hombre rígido. Crecí y a la edad de 23 años acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador. Era estudiante de ingeniería. Para la época
dejar una carrera universitaria para dedicarme al servicio del Señor fue una locura para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos. Mis hermanos son ingenieros, licenciados, todos, y yo fui la oveja negra por meterme a estudiar en un instituto bíblico. Salí de la universidad y me fui a un seminario. Óigame, no le estoy diciendo a usted que haga lo mismo. Simplemente fue un trato de Dios conmigo. Y me gradué en el seminario, levantamos una iglesia en la ciudad de Valencia, pero dije, tengo una deuda con mi familia. Me fui a la universidad, saqué mi licenciatura y le llevé a mi mamá el título y se lo entregué. Y le dije, mamá, aquí está lo que tú tanto anhelabas y querías. Ella agarró, puso su cuadro con su título de su hijo y yo le dije, yo me voy a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde aquella época hasta el día de hoy, nunca me ha faltado nada. La gracia del Señor ha estado sobre mi vida. Dios nos ha bendecido, nos ha permitido fundar varias congregaciones, trabajar. Todos mis hijos están hoy en día aquí en los Estados Unidos. Y muchos me dicen, pastor, ¿pero por qué usted no se viene? Porque Dios no me ha dicho que me venga. Si un día me sacó de la universidad para ir a estudiar a un seminario, también me tiene que decir, salte de ahí para que te vayas a otro lugar. Porque Dios no es loco. Si me sacó para algo, eso es lo que estoy haciendo. No voy a hacer lo contrario a lo que Dios me dijo. Así que confiemos que si Dios te dijo algo, lo que Dios te ha dicho, eso se cumplirá. Al paso de los años, como le dije ayer, la oveja negra se convirtió en el pastor de la familia. Ahora mi hermano partió con el Señor, pero cristiano. Mi hermana se congrega en la ciudad de Houston, cristiana. Mi hermano se congrega en Carolina del Norte, cristiano. Mi hermano que está en Punto Fijo, por lo menos me ve por Facebook Live. Y cada uno de ellos han llegado poco a poco a los pies del Señor. Mi mamá, que era más dura que sancocho de piedra, finalmente ha confesado el nombre del Señor. Y antes de yo venirme, como ya ella va a cumplir 88 años, la senté y le dije, mamá, quiero hablar, yo voy a salir a los Estados Unidos, voy a estar unos 3 meses por allá, ya tú tienes 88 años, yo no sé qué cosa puede ocurrir, pero ¿por qué no hacemos la oración de fe nuevamente? E hice la oración de fe nuevamente con ella, allí sentado en la orilla de la cama, y confesó al Señor de señores y Rey de reyes. ¿Han pasado años? Sí, han pasado muchos años, pero mi familia está a los pies del Señor. Y lo que fue un momento muy duro, muy difícil de oveja negra, a ser pastor ahora de mi familia, de mis hijos y de todos aquellos que por la gracia de Dios están bajo nuestro ministerio.